Bendiciones, hermano. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este salmo sea directamente ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a analizar el Salmo 65. Dice, la generosidad de Dios en la naturaleza. Al músico principal, Salmo Cántico de David. El estudioso Charles Spurgeon observó esto acerca de la combinación poco común de salmo y cántico, ¿sí? Porque está hablando de un salmo cántico, ¿sí? El hebreo lo llama Shur y Mishmor, una combinación de salmo y cántico que puede describirse mejor con el término un poema lírico. En este caso, el salmo puede ser dicho o cantado, ¿sí? O sea, pueden hablarlo, pueden recitarlo o pueden cantarlo también, ¿sí? No tenemos la certeza de la ocasión de este salmo, pero debido a su agradecimiento y alabanza y relación con los rebaños y el grano, muchos piensan que fue compuesto para una fiesta de la cosecha, quizá la fiesta de los tabernáculos en la temporada de otoño. Entonces el contexto, el Salmo 65, describe un mundo lleno de abundancia y la gloria de Dios. Si bien muchos estudiosos creen que su uso original era para las celebraciones de acción de gracias en la época de la cosecha. Mire, Dios nos ama tanto, hermanos, que hizo este mundo con cantidad de alimentos, de frutos, de granos, para que pudiéramos alimentarnos. Esa es esa grandeza tan grande que el Padre nos regala. El Salmo 65 es un salmo a tres voces. Es un salmo de 13 versículos. Primero hay una voz de confianza, luego hay un lamento pequeñito por ahí que vamos a analizar y finalmente alaba, ¿sí? Vamos a ver la primera voz. Dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Pero entonces vamos a ver la palabra traducida tuya proviene de una raíz que significa estar en silencio. Esto no significa que no haya alabanza, sino al contrario, que la alabanza es tan completa que al principio no puede encontrar expresión. Mire, a veces cuando usted tiene esa coinonía con el Padre, mire, es algo a veces tan grande que usted no tiene palabras, hermano. Usted solamente llora, usted solamente se quebranta y no hay palabras, ¿verdad? Y dice, a ti se pagarán los votos. Vamos a hacer hincapié, hermano, en estos votos. El pueblo de Dios se reuniría en Jerusalén para agradecer a Dios por responder a sus oraciones y ofrecer sacrificios y alabanzas en cumplimiento de los votos hechos, ¿verdad? Los creyentes deben de tomar en serio sus votos ante Dios, ¿sí? O sea, nosotros hacemos unos votos, ¿sí? Cuando usted se bautiza, usted hace un voto a Dios, ¿sí? Y la asociación con el pueblo de Dios es otro voto, ¿sí? Estos son solemnes y nosotros estamos declarando ahí, es una dependencia del Padre, ¿cierto? Los votos de servicio, de donación, de alabanza. El día de la alabanza se agradece, ¿sí? Deben cumplirse al máximo de nuestro poder. Mire, si usted hace un voto, si usted hace un pacto con Dios, hermano, eso es serio. Usted no le puede decir al Señor que Dios no es un hombre. Sí, yo te prometo esto y esto, y resulta que al mes o a los 2 meses, ¿a usted se le olvidó? No, ¿sí? Mire,
En el monte Sión, por eso dice que hay tuya es la alabanza de Sión, el hijo de David cumplió el voto más grande, llegando a ser completamente la voluntad de Dios en el Salmo 46:8 y dando su vida como sacrificio y expiación por los pecados del mundo. ¿Quién hizo ese voto? Jesús. Jesús, llamado el Hijo de David. Si usted ve en Mateo, y la mayoría de los siempre es Hijo de David, Hijo de David, es un salmo, este es un versículo mesiánico en el Salmo 46:8 del Mesías, ¿sí? El Hijo de David, ¿quién fue? Jesús cumplió el voto más grande porque él sabía que tenía que morir por mi hermano y por usted, ¿sí? Y él dio su vida como sacrificio. Y él sabía lo que iba, pero él pagó ese voto. Hasta Jesús pagó ese voto. Este es un ejemplo de obediencia, hermano. Es que el Padre mandó a su Hijo como ejemplo. Mire, y su Hijo pagó ese voto. Y aquí dice David que le van a pagar los votos. Luego dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Recuerde que posiblemente estaban alabando por las cosechas, por lo grande que había sido. Pero mire que aquí David dice que él le paga los votos al Padre. Con el Padre ha hecho muchos pactos con la humanidad. De hecho, usted también puede hacer pactos con el Padre. Usted puede hacer votos con el Padre. Solo acérquese a Él. Derrame su corazón. Y si hay algo que usted piensa que usted puede entregarle, entréguelo. Aparte de su corazón, de su alma, de su cuerpo, de su espíritu. Y pague esos votos, si el Padre así lo desea y si en su corazón está. Hay una segunda voz que es un lamento, dice, las iniquidades prevalecen contra mí. Entonces, ¿qué pasa? Esta muestra una comprensión adecuada del sistema de sacrificios en el plan mayor de Dios. David entendía su lucha personal contra el pecado y cómo a veces fracasaba en esa lucha. Como fracasó David, como fracasó usted, como fracaso yo. ¿Sí? También entendía que la respuesta de Dios por las rebeliones es un sacrificio expiatorio que Dios proporciona. ¿Sí? Él entendía que él era humano y que a pesar de que amaba al Padre con todo su corazón, como humano había pecado en él. ¿Sí? David era lo suficientemente humilde como para decir, las inequidades prevalecen contra mí. ¿Sí? Ningún hombre fue jamás rechazado por Dios por su maldad confesada, como varios lo han sido por su supuesta bondad. Mire, el Padre no rechaza un corazón sincero. El Padre no rechaza cuando usted se postra delante de Él. ¿Sí? Cuando usted confiesa su maldad, fuere cual fuere. Mire, cuando usted derrama su corazón ante el Padre, usted le confiesa ese pecado, esa falta. El Padre, cuando usted dispone su corazón, Él está dispuesto a escucharle. Él está dispuesto a sanarle, a restaurarle, porque Él no deja una oración sin respuesta. Y hay una tercera voz, hermano, es la voz de la alabanza, dice,
que ocupa prácticamente todo el Salmo. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Mire, cuando usted decide entrar en los caminos del Padre, usted es bienaventurado, porque a usted no fue el que eligió a Dios, fue Dios el que le eligió a usted, fue Dios desde el tercer cielo en su magnificencia que dijo, ella es mía, él es mío. ¿Sí? Y somos bienaventurados porque somos escogidos del Padre para habitar ¿en dónde? En sus atrios. Dice, seremos saciados por el bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Sí? Esto da la imagen de Dios como anfitrión para su pueblo. Felizmente, él hospeda a un invitado en su casa y le abastece de aquello que satisface todos sus deseos, la seguridad del huésped de la casa del anfitrión, sus derechos a protección, a ayuda, a comida. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el bien de la casa del Padre? La protección, la ayuda, el saber que Él está con nosotros, que Él nos mete debajo de sus alas, que Él nos pone en una roca fuerte, que Él nos dice por dónde seguir. Por eso somos bienaventurados y por eso vamos a ser saciados del bien de su casa. Dice, con tremendas cosas nos responderás en tu justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y en los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Mire, ahí él está derramando, el salmista, su corazón. Y le está diciendo que es bienaventurado y que él le responde con su justicia. Y habla de todas las cosas que el Padre ha hecho con la tierra. Habla de los montes que están ahí porque Él los hizo. Y que cuando los mares están en estruendo, Él los sosiega porque dice la palabra que va por un camello, en un caballo blanco por encima de las olas del mar. ¿Sí? Luego dice la palabra, visitas la tierra y la riegas. Mire, visitas la tierra. El Padre viene y mira, pero nosotros no lo vemos, no tenemos esa capacidad. Pero si a mí la palabra hoy me dice que el Padre visita la tierra, es porque el Padre visita la tierra, yo lo creo. ¿Sí? En gran manera la enriqueces con el río de Dios. Mire, ese río de Dios, esas aguas donde usted puede sumergirse y tener esa paz divina, esa paz eterna, en ese río de agua viva, donde usted puede beber y no tener sed jamás, donde usted puede sumergirse y ser limpio de todo pecado y estar en paz, en sosiego y en coinonía con el Padre. Lleno de aguas preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Ay, Padre, siento tu presencia, estoy toda la piel enchinada. Oh, bendito Dios. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices su renuevo. Aquí está hablando de cómo ese río de Dios cogió toda esa cosecha y la llenó y las plantas tuvieron agua. Pero eso también tiene un doble sentido espiritual. Hermano, pídalo a Dios que le deje beber aguas en ese río que Él tiene. Que le deje beber esa agua eterna para usted no tener sed jamás. Que lo deje sumergirse ahí en su presencia
para usted ser llenado de su amor, de su espíritu, de sus beneficios. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Este es un salmo hermoso, hermano. Bendiciones, suscríbase y dele like.